viceministro de Gobierno. A ver si lo podemos tener ahí. Ahí Doctor, está. qué gusto enorme. Verónica Landeta y Alberto Quintana desde Guayaquil. Es un gustazo enorme. ¿Cómo le va? Día a todos los que escuchan el programa. Muchísimas Buen día. gracias, viceministro. Y precisamente hablando de temas, y vale la pena destacarlo, no lo invitamos, usted es un funcionario de gobierno y siempre hacemos esa clarificación, ¿no? No es que va a hablar a nombre de la organización política de gobierno, sino como un funcionario y como un líder de opinión. Y básicamente, ¿qué es lo que vemos hacia adelante en este tema que denominamos la gobernanza que se necesita en nuestro país? Tenemos retos enormes, siempre los hemos tenido, pero en esta ocasión se unen varios temas. ¿Cómo ve usted desde la perspectiva del análisis toda esta situación y lo que se viene en medio del proceso electoral, doctor? Bien, definitivamente es un momento histórico, complejo, diferente, que llama a pensar en intereses país, como lo ha hecho ya el presidente Lasso, como lo ha hecho ya con su decisión de no correr y como ayer ha ratificado el partido, aunque como bien mencionas, yo no represento ni hablo en este momento por un partido político, pero dentro del análisis del que discutimos es innegable que el partido político con el que llegó el presidente al gobierno es tremendamente relevante y ya dio una muestra de buscar que las tendencias puedan irse consolidando y con eso evitar una dispersión de voto espantosa como se vivió en el 2021, como se repitió en el 2023 en las seccionales, con un efecto mucho más grave, por supuesto. En las seccionales no hay segunda vuelta, lo cual provoca que la dispersión sea causante de que hay alcaldes con el 19%, prefectos con el 20% de voto. Aquí no se repite y me llama mucho la atención porque venía pensando ayer lo que ustedes conversaban hace unos minutos, y es que por ahora hay un montón de ruido, pero confirmado hay uno, y queda menos de una semana. Por lo tanto, hay que ver cómo van los cálculos, hay que ver cómo están las conversaciones y finalmente cuál va a ser el cuadro que, si no me falla la memoria, el 13 de junio, que en la última actualización que dio el CNE es la fecha de cierre de inscripción de candidaturas. Así que en eso los ecuatorianos lo que más tendremos que hacer es evaluar a gente que esté primero capacitada para ejercer el cargo de presidente de la República y de asambleístas. Cuidado con repetir a los cromos que nos tocó mandar a la casa hace algunas semanas. Cuidado, se olvida el Ecuador que quien puso esa gente ahí fueron ellos, pues no fueron los aliens los que votaron, y ¿a poco van a ser los aliens los que vayan a votar el 20 de agosto? Y es de ese proceso reflexivo el que debe manejarse como la regla, y yo sé que a veces es um, quizás de esperar mucho el que todos podamos involucrarnos, porque entiendo que no a todo el mundo le interesa la política, pero es importante que los ecuatorianos entiendan que aunque a ellos no les interese en su día a día la política sí afecta su día a día. Y desde ahí entonces es importante que nos demos el tiempo de evaluar, de analizar los candidatos, de evaluar los procesos de partidos y de candidatos. Ustedes mencionaban a uno que ya no pasan ni 2 semanas desde que se juntaron y ya se pelean por el cartel de vicepresidente. Entonces, cuando hay esa falta de unidad, esa falta de coherencia, ya va siendo una muestra de lo complejo que podría ser un gobierno. Y pensando en un gobierno que va a durar 1 año y meses, porque realmente la posesión es finales de noviembre, inicios de diciembre, gobierna hasta mayo 2025, perdón. Sin embargo, ustedes saben que ya entre octubre, noviembre del 2024 el tema se vuelve campaña electoral, y es un poquito más complejo ese proceso. Sin embargo, eh, es por eso tan importante, tanto y más de lo que usualmente es en estos 4 años, que los ecuatorianos entiendan que hay que escoger a alguien con la capacidad de administrar la cosa pública, de manejar principios, valores y conceptos claros, que tenga ya un derrotero claro de lo que va a hacer y no es que esté experimentando o jugando a lanzarse a candidato o a Rambo, y con eso entonces empezar a dar un voto responsable que signifique, insisto, en este 1 año y medio que tendrá quien sea escogido para presidente, pueda darle soluciones adicionales a los problemas de los ecuatorianos y pueda dar también continuidad a muchos de los planes positivos que este gobierno está implementando y que intensificará durante los próximos meses por los ecuatorianos. Eso desde la perspectiva electoral. También me parece que vienen 2 meses y
12 días, que es lo que queda hasta el 20 de agosto, en el que habrá que tener mucha claridad mental para poder eliminar el ruido de lo que va a pasar, porque va a pasar. Son todavía, y esperemos menos al día martes de la próxima semana, pero por ahora son muchos los candidatos que se han mostrado con intenciones de correr, y en una campaña tan corta, pues va a requerir de mucha responsabilidad y seriedad de los ecuatorianos el no caer en juegos que al parecer se están planificando, porque si te das cuenta, incluso los partidos que ya tienen, quizás no como partido, porque algunos se han cambiado el nombre y los números, a ver si no nos damos cuenta que son los mismos de antes, pero son la misma estructura y hasta ahora van con el juego de pongo a este, no pongo a este, cambio a este, donde claramente no hay un proceso orgánico ni de formación de un cuadro que llegue hasta allá, sino la selección a través de caciques que cuando no les preguntan se enojan. Se ponen bravísimos. Oiga, doctor Juan Cubi, antes de ir con Verónica Landeta, y precisamente, ¿no? Entre ese espacio de reflexividad que deberíamos tener todos los ecuatorianos, porque definitivamente, ¿no? Denostamos de la política, no molestamos con los políticos y con las organizaciones políticas, pero la política finalmente, al término del día, determina nuestra vida, ¿no? Influye mucho en nuestras aspiraciones y en nuestros logros. Entre eso y precisamente esa forma irresponsable con la que manejan los caciques y dueños de los partidos y de las organizaciones políticas sus agrupaciones, la sociedad civil como que queda atrapada, ¿no? Mira, efectivamente hay algunas reformas que podrían hacerse para mejorar algunos detalles, ¿no? Muchos discutieron durante estos 2 años el tema de la bicameralidad en el Congreso, algunos hablaron de mejorar y reforzar los procesos de primarias en partidos políticos que existen ya hace varias elecciones. Antes de la elección de 2021 se cambió del método de Hunt al método de Webster. Durante estos últimos 15 años hemos estado en voto en plancha, luego voto unipersonal, luego voto en plancha otra vez. ¿A dónde voy con este análisis? Que sin duda hay muchas alternativas que se pueden tomar para mejorar la manera en que se escoge. Sin embargo, nada va a mejorar si los ciudadanos no se vuelven responsables, porque al final no importa el método, si seguimos escogiendo sin pensar, sin estudiar y sin entender por quién estamos votando, entonces se logra relativamente poco con los cambios que se podrían dar. Y sí, concuerdo contigo, Alberto, en que es importantísimo que sean por ahora los integrantes de los partidos, no solo los líderes. Los integrantes sí tienen la capacidad de hacer reflexionar a los líderes, incluso en los procesos legales de democracia interna, pueden ejercer presión real. Empezar a ser partidos responsables, empezar a ser partidos que construyen cuadros dentro de sus líneas, que construyen cada vez mejores espacios que permitan llegar a procesos maduros donde cada partido tiene todo el derecho de participar, pero quienes participen por ese partido no sea el primer aparecido que parece que les va a dar votos porque suena bonito, se conoce bien o tiene el discurso correcto, sino que es una persona coherente con los principios que ese partido defiende, que sea una persona que se ha formado para ejercer el cargo dentro de la estructura de ese partido y que por lo tanto representa a quienes voten por ese partido, porque a ver, tampoco vamos a engañarnos, nos vamos a Estados Unidos y no es que cada persona que vive allá sabe quiénes son todos los del Partido Republicano, los del Partido Demócrata, los del Partido Verde, pero sabe y confía en que, bueno, si mis ideas se alinean más a del Partido Republicano, voto por ellos y sé que los candidatos que pondrán serán gente preparada que ha tenido una trayectoria, ¿sí? No tenemos necesariamente que llegar a que cada ecuatoriano conozca la hoja de vida y el perfil de absolutamente toda persona que corre. Es complejo, pero sí podemos exigir y poner a través de nuestro voto que los partidos se comporten de forma responsable y sobre todo que no le falten al respeto a la ciudadanía, poniendo, insisto, a cualquiera que se cruza al frente solamente porque le parece simpático para lograr unos cuantos votos más en la Asamblea. Correcto. A esta hora de la mañana conversamos con el viceministro de Gobierno, Juan Cubi. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para nuestro invitado, Vero. Mario, un buen día, ¿cómo está? Pero qué gusto verte. Muy buenos días. Igualmente, un buen día. Bueno, pero ahí has abordado un punto muy importante, que es las estructuras. Las estructuras partidistas en los Estados Unidos pues son dos, visibles, fuertes. Entonces, ¿qué toca en estas elecciones rápidas, express, flash que vamos a vivir los ecuatorianos? Votar quizás o inclinarnos quizás por un partido con estructura fuerte. Porque ¿qué es lo que le pasó al actual gobierno? No tuvo una estructura fuerte, no tenía los votos suficientes en la Asamblea y eso ya se sabía.
¿Qué es lo que nos depara definitivamente? Ya que los líderes insisten en la corresponsabilidad, ¿no?, de los ciudadanos al elegir, obviamente, a quien nos dirige en estos gobiernos. Gracias, Verónica. Mira, efectivamente es importante la coherencia ideológica dentro de un partido. El tema de las estructuras fuertes, lastimosamente, no son garantía de mucho. Más bien la capacidad de poder unir tendencias, la capacidad de poder unir ideas, la capacidad de generar gobiernos de consenso, porque hay que entender una realidad. En nuestro modelo de democracia, en nuestro modelo de elecciones actuales, es tremendamente improbable que un partido logre mayoría en la Asamblea Nacional, por sí solo. Esa es la realidad, no importa cuál sea, no importa qué discutamos. Quien nos dice lo contrario, al menos en esta elección, está mintiendo. Por lo tanto, para lograr gobernabilidad, para lograr estabilidad, para lograr que no caigamos en un proceso de conflicto constante entre Ejecutivo y Legislativo, lo más importante en quien se piense para presidente de la República será entender un perfil. Insisto, primero esté preparado para ejercer el cargo, ¿no? Sin eso no, nada más sirve de mucho. Segundo, que tenga ideas al menos coherentes y que sirvan y que sean probadas en la historia del mundo, no que esté inventándose el agua tibia o queriendo dominar celulares. Y tercero, también es necesario, y ahí respondiendo a tu pregunta, alguien con la capacidad de unificar, aún donde no siempre estaremos de acuerdo. Y aquí me parece que han sido dos llamados importantísimos del presidente Lasso que se han dado y lastimosamente no han tenido una respuesta sólida de parte de otros sectores políticos. Esperaría que ahora que no se vuelve un contendor, un contrincante en las siguientes elecciones, sean un poco más responsables al responder ese llamado muchos de los líderes políticos del país. Pero pensemos, quizás estoy soñando un poco, pero así se construye país. Pensemos en pactos como el de la Moncloa, como la concertación chilena, como esos procesos que permiten que diferentes partidos, y ojo, el ejemplo chileno que es bastante cercano geográficamente al nuestro, fíjense cómo tuvimos gobiernos de Bachelet de izquierda, de Piñera de derecha, otra vez Bachelet, Claro, otra ya vez se cumple Piñera, el péndulo. y durante ese tiempo no hubo una partición o un odio dentro de Chile, ni se rompieron las estructuras básicas de tratados internacionales, ni se rompieron los elementos básicos que se necesitan para el desarrollo, como son la inversión privada, como son la generación de empleo, como son la generación de seguridad jurídica, como es el establecimiento de reglas tributarias básicas y justas para todos. Eso es lo que el Ecuador necesita, no mártires, héroes o Rambos. Lo que necesita es gente estable, con políticas públicas claras, que pueda unificar tendencias, porque insisto, y ya cerrando hacia tu pregunta, Claro, nadie va a lograr una mayoría absoluta. Más bien es importante entender quién de los 20, 25, 30 asambleístas que logre un partido, 15 que logre otro, 30 que logre otro, 10 que logre otro, hasta llegar a los 137 que por ahora hay, logre una mayoría en virtud de un plan claro de políticas públicas de gobierno y de ideas. sí, Más de eso simplemente sería claro, ponernos la soga al cuello como ecuatorianos y así vivir es. año y medio un poco más de un conflicto que no le hace bien al país. Año, 4 meses que se tendrá que trabajar rápido Sí. y es real. Me habría gustado profundizar el tema de las reformas, pero lo dejamos para otro punto. Voy a rescatar lo que acabas de decir. ¿Cómo interpretar que el partido de gobierno no presente candidatos para nada? Y también cómo interpretar, y te digo porque a veces las personas cuando comentan, ¿no? Cuando comentan así muy coloquialmente, dice, ahí hay unos que se quieren bajar de la camioneta porque la ven difícil. Por ejemplo, se ha dicho mucho en estas últimas horas que Otto Sonnenholzner no iría para estas elecciones presidenciales. ¿Cómo interpretar estas dos posturas si es que se llegase a concretar lo de Otto? Bueno, pero ahí voy a hacer una digresión entre uno y otro tema, ¿no? Pues son Así es. diametralmente diferentes. El primero, en cuanto al presidente de la República, él lo dijo en su discurso el día viernes anterior, fue una decisión compleja. Ustedes podrán entender que a un hombre que durante muchísimo tiempo trabajó para lograr entregar parte de lo que conoce, de lo que sabe de su vida al país, el decir, por ahora no lo voy a volver a intentar, no es un acto sencillo desde lo humano. Sin embargo, como el estadista que para mí es Guillermo Lasso, él lo que decidió y entendió fue, en este momento mi prioridad es trabajar por los ecuatorianos, es aprovechar estos casi 6 meses que tenemos de gobierno
ya sin una asamblea golpista, ya sin un grupo de los ex asambleístas que se dedicaban todos los días simplemente a jorobar, y voy a darte 3 cifras para que entiendas por qué hablo de esta forma. Más de 1.300 pedidos de información, que es documentación profunda e informes que se preparan. Más de 300 comparecencias de ministros de Estado en menos de 2 años. 14 juicios políticos a ministros de Estado. Eso es lo que hacía la ex Asamblea Nacional. Entonces, ahora que no tenemos a este grupo de conspiradores de encima, el poder trabajar, además junto a decretos ley como la Constitución y la ley lo permite, es enfocarnos en estos 6 meses a hacer lo que el presidente quiso hacer desde el inicio de su gobierno, con mayor intensidad, con mayor fuerza, con mayor dedicación, porque al final nuestro trabajo es servir a los ecuatorianos, no estar de campaña en campaña. Ese es en resumen el porqué. También dentro de la visión del presidente, con esto permite que haya mayores posibilidades de unificar tendencias, mayor posibilidad de lograr acuerdos amplios que permitan tener una visión país, y en lugar de lo que ya pasó en las seccionales 2023, se pueda empezar a pensar en personas que quieren realmente el beneficio del país. Esa principalmente es la línea del señor presidente. En cuanto al partido, creo, bueno, el partido tiene su estructura, desde el Ministerio de Gobierno no podría darte mucho criterio al respecto, sin embargo entiendo que lo que se busca es mantener coherencia con la decisión del señor presidente. Ahora, el tema de Otto, pues lastimosamente parecería es un tema algo recurrente. En la elección anterior del 2021 también se barajó bastante su nombre. En esta se ha vuelto a manejar, él ha dado algunas entrevistas, entiendo que es una persona que se forma constantemente, que tiene esta intención. Me imagino que hay muchos alrededor de él queriendo montarlo como sea la camioneta, porque hay gente a la que le gusta y gana de estar en una campaña. Sin embargo, en ese sentido, créeme, soy muy respetuoso de las decisiones personales. Hay hasta el próximo martes para la toma de decisión, no soy de rumores ni de darle la vuelta. Sin embargo, creo que lo importante más allá de las personas o de una sola persona es que quienes estén hoy pensando, quienes hoy estén conversando respecto de posibles lanzamientos, es necesario que sea entre muchos actores, que no sea el sueño de uno, el quiero ser presidente, sino la posibilidad de consolidar una tendencia que le dé al Ecuador estabilidad, que le dé al Ecuador claridad y, como te decía hace un momento, que sobre todo pueda unificar no solo en la elección de segunda vuelta, donde seguramente muchos se unirán para eso, sino que en la previa, en la del 20 de agosto, donde se define la Asamblea Nacional, a la que nosotros ya tuvimos que mandar a la casa porque no se dedicaron más que a querer tumbar al presidente de la República como sea, hasta acusándolo de traición a la patria en su momento, estos majaderos, sea un grupo, ojalá unido, de mayoría que se forme alrededor de este grupo de personas. Así que esperemos que tanto Otto como varios de los demás candidatos, y quién sabe si hay sorpresas en los próximos días, ¿no? Quedan todavía 6 días, hay gente que no prefiere, que prefiere no estar hablando 2, 3 semanas antes, sino que espera los momentos correctos, y que cualquiera sea la decisión de los diferentes actores y líderes nos permitan, insisto, un bloque de unidad que le dé al Ecuador tranquilidad y calma, sobre todo viendo desde los ciudadanos que sí existe madurez, que sí existe la posibilidad de entrega y que sí existen personas interesadas en la política que lo que quieren es lograr darle al Ecuador estabilidad, democracia y desarrollo, que es lo que necesitamos, y no más show. Gracias al doctor Mario Cubi. Claro que sí, viceministro. Muchísimas gracias por atendernos, ¿no? Y definitivamente hay que propender hacia aquello, ¿no? Unidad para el progreso y desarrollo en libertad. Ese debería de ser el tema. La semana anterior, el tema y el compromiso. La semana anterior evocábamos la figura del don Clemente Yerovi Indaburo. Estuvo menos de 8 meses en 1966 al frente de un gobierno interino. En ese espacio pudo impulsar muchas cosas importantes para el país. A partir de aquella evocación que hacíamos nosotros, muchos colegas, y está muy bien que lo hagan, también habían estado replicando los comentarios con respecto a ese espacio de la historia contemporánea de nuestro país, que marca pues instantes que vale la pena siempre para las nuevas generaciones tenerlos ahí presentes, sobre todo ahora. Doctor, un fuerte abrazo desde Guayaquil, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, siempre un gusto y a las órdenes. Buen día. Buen día, Juan Cubi, viceministro de Gobierno. Son las 7 de la mañana con 25 minutos.